Voy a presentar, se acortó sustancialmente el tiempo, voy a hacer una presentación inicial del tema de lo territorial, la dimensión territorial en el Plan de Desarrollo Económico. Digamos que es el eje 2 del plan, que es una ciudad que enfrenta el cambio climático y se organiza en torno al agua. Ese se complementa con el primer eje, que es la lucha contra la segregación socioeconómica y espacial, el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, que también permea evidentemente el eje 2. Este es un plan que tiene un componente espacial o territorial bastante fuerte y en el que estamos apuntando a hacer una mayor integración entre la planeación económica y social y la planeación territorial. Inicialmente, pues realmente lo que me habían pedido que hablara era más el programa de revitalización, pero obviamente ese programa solo se entiende en la estrategia territorial general del plan. Entonces, ¿cuáles son los programas? Recuperación de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua, revitalización urbana, movilidad humana, gestión integral del riesgo, basura cero y cultura ambiental. En reestructuración de la estructura ecológica principal, más ligados al centro ampliado que voy a mostrar ahora, pero también en general, los programas prioritarios. Eso no quiere decir que no haya continuidad en muchos de los programas. Digamos, los programas prioritarios, lo va a presentar ahora el doctor Henry, del plan, tienen en el borrador que está para discusión asignados recursos por 22 billones de pesos, de los cuales casi 10 billones son para el programa de lucha contra la segregación y unos 11 billones para el programa el eje 2, el de la ciudad que enfrenta el cambio climático. Y buena parte de eso, además de lo de movilidad, son programas en revitalización, recuperación de los espacios del agua, el programa para víctimas, que es prioridad de este gobierno, y el programa de vivienda. Entonces, buena parte de los programas adicionales, salvo lo de movilidad, son programas a favor del desarrollo humano. Son programas dirigidos a mejorar la construcción de capacidades y de oportunidades en el ser humano. La atención ya lo decía el alcalde, a primera infancia, la atención a nivel de mejora en la calidad de la educación, y también queremos integrar a ese propósito el programa de vivienda. Los recursos para vivienda, incluido el urbanismo en el centro ampliado, se están multiplicando por 5. De 70.000, 100.000 millones al año en subsidios directos a la demanda que no se utilizaban y alguna inversión de Metrovivienda en la producción de suelo urbanizado. Si miramos el programa de víctimas, que tiene un componente importante de vivienda, y el programa de vivienda en general, estamos hablando de 2 billones, para ese programa, incluido todo lo que es el urbanismo en el centro ampliado. Entonces, nuestra primera discusión de política en el plan es: tenemos que evitar lo que ha ocurrido con los subsidios directos a la demanda y su escaso desempeño, que no sean recursos públicos provenientes de nuestros impuestos, que sean captados sea por el propietario del suelo, sea por la entidad financiera o sean utilidades del constructor. Tienen que llegar directamente a las familias en mejora de la calidad de la vivienda y en mejora de la calidad de los espacios urbanos y en la localización de los hogares de menores ingresos en la ciudad con una mayor integración socioespacial. Entonces está la recuperación de la estructura ecológica principal, se va a hacer un primer ensayo de renaturalización de empezar a sacar las quebradas que en Bogotá se sumergieron, se canalizaron, se contaminaron, que empiecen a hacer por eso todo el programa de revitalización. No solo es un cuestionamiento como se ha concebido hasta ahora la renovación urbana, casi que reducida a la gentrificación o elitización, a la llegada de usos más rentables que financien los proyectos y desplacen a la población y a las actividades económicas de estratos medios y bajos, sino
replantear a fondo, lo cual va a estar no solo en el plan de desarrollo, sino en el plan de ordenamiento territorial, cuya modificación excepcional le vamos a dar continuidad y estamos haciendo el esfuerzo si superamos prontamente la concertación ambiental para terminar en los próximos meses. Entonces, ese es el primer sentido del programa de revitalización. El segundo sentido del programa de revitalización es que está ligado a una concepción de los espacios urbanos, ligado a volver la vida en el espacio urbano en la medida de lo posible, y está ligado a un tema de rellenar de vida de nuevo las zonas que no son el centro tradicional, no es el centro del plan zonal del centro, es un centro más amplio que ahora voy a mostrar, que también controvierte, así como controvierte la noción de revitalización, la concepción que teníamos hasta ahora de renovación urbana, controvierte la idea del centro expandido sobre el eje oriental, donde se concentran la mayoría de las actividades económicas, la mayoría de los equipamientos, la congestión del transporte, sino empezar a pensar en la construcción realmente de una ciudad con mayor diversidad en sus centralidades y mayor diversidad en la distribución de sus actividades. El segundo son los proyectos de infraestructura de movilidad. Hasta ahora esos proyectos aparecieron en el ordenamiento territorial como proyectos sectoriales, que aparece un listado de los proyectos que se van a realizar. Nuestro compromiso es empezar a inclusive los proyectos actuales y los proyectos futuros, a ligarlo a mejores condiciones de desarrollo urbano, a mejores condiciones de vida en la ciudad, a mejores condiciones de vida para los hogares de menores ingresos. Entonces está el metro pesado, el metro ligero por la carrera séptima y por la LO. El compromiso de esta administración es terminar la LO en modo inicial de vía en las dos calzadas que están ahora hasta la calle 13, como está el compromiso firmado con la Nación, el IDU y el Departamento y la Secretaría de Movilidad. Tenemos problemas porque no se ha comprado todo el suelo, tenemos problemas ambientales porque parte del trazado pasa por la zona de manejo y protección ambiental del río Bogotá. Nuestra pregunta es, ¿insistimos en ese trazado o que hoy, ligado a los temas de cambio climático y mayor riesgo de inundaciones, puede provocar mayor riesgo? ¿O qué hacemos ante eso que recibimos, que tiene entre esos otros problemas, más los problemas de costos, porque hay que hacer un puente en Mondoñedo y todo el interceptor en la carrera 13, que no están concebidos en ese proyecto? Y de ahí el planteamiento de este gobierno es una LO con modo férreo, más los mismos dos carriles para transporte particular de pasajeros, y como se libera suelo, como decía el alcalde, pensar en equipamientos y en logística que le den sentido, un nuevo sentido de espacio urbano a esa zona, y empiece a generar nuevas centralidades. Eso va a estar planteado en términos de si es financiable a través de una concesión o una alianza pública-privada. No es prioridad de este gobierno asignarle recursos al proyecto de la LO, aunque sí es prioridad de este gobierno introducir el modo férreo, introducir el transporte basado en energía, porque ese es un tema obviamente ligado a reducción de los efectos del cambio climático. Entonces, esa, digamos, es una discusión. Por ejemplo, la discusión de los colegios, hablábamos esta semana con el comité intergremial. Un colegio, un megacolegio necesita 2 hectáreas. En la zona no se necesitarían más de 10 colegios. Estamos hablando de 20 hectáreas contra un corredor que tiene casi 400 hectáreas. Entonces, hay que como que llevar a un tema más mesurado y con un análisis más fino de la discusión que se ha estado adelantando. Transmilenio, la idea es dar prioridad a la línea de la Boyacá y en segunda instancia a la carrera 68, están 2 metrocables, y en conexión regional, al igual que a nivel intraurbano, la prioridad también sería modo férreo. Se continúa con redes peatonales seguras, red de ciclorrutas reorganizándola, corredores viales internos, son todas inversiones que ya venían, más todos los proyectos de infraestructura
de movilidad financiados con la contribución de valorización aprobada durante el gobierno de Lucho Garzón, que hay que terminarlo. Y ahí ya empieza, estas gráficas son elaboradas por la Secretaría de Movilidad, la misma Secretaría de Movilidad, a proponernos áreas con potencial para operaciones urbanas ligadas a los proyectos de movilidad. Segundo tema, en este eje que vamos a plantear tanto en el plan de desarrollo como en la modificación del POT. Es una reprogramación de la expansión en Usme, Norte y Occidente. Esta es una figura que existe en la Ley 388 y se utiliza poco, y es que el programa de ejecución del plan de desarrollo tiene la posibilidad de reprogramar la conversión de suelo urbano, rural en urbano, el desarrollo del suelo e inclusive también la programación del suelo en redesarrollo, renovación o revitalización, como lo queremos llamar nosotros. Es una decisión política que está acompañada de problemas jurídicos. En la zona de Usme hay una reserva forestal llamada Cuenca Alta del río Bogotá, que está dentro de la misma resolución de la Reserva de los Cerros Orientales, y que en julio del año pasado el Ministerio, en ese momento estaban fusionados, el Ministerio de Ambiente y Vivienda envió un archivo con la cartografía de esa reserva después de 34 años. Entonces, estamos en la discusión de si se sustrae, ese es uno de los temas que tiene frenada la concertación ambiental del POT, si se sustrae, se mantiene la decisión donde hay equipamientos, está Doña Juana, la planta El Dorado, proyectos de infraestructura, centros poblados rurales, producción campesina, para hacer valer una reserva forestal protectora productora, pero nosotros vamos a esperar hasta que se tome una decisión por parte del Ministerio. En el Plan Zonal del Norte, el Plan Zonal del Norte no fue concertado con la autoridad ambiental, fue una decisión de la anterior administración. Nosotros coincidimos con la CAR en que legalmente, porque si no cada municipio le cambiaría el nombre al plan parcial y no haría concertación ambiental. Lo que importa son los contenidos del plan, y los contenidos del POT del Norte han debido ser concertados con la autoridad ambiental. No sabemos por qué razón no fueron concertados. Y el problema no es solo ese, porque sería un problema formal, sino el problema es que no se ajustó el POT Norte ni parte del POT a los determinantes de superior jerarquía acordados entre el Ministerio, la CAR y el distrito en el año 2000, y que el Ministerio reiteradamente ha dicho todavía están vigentes y todavía son obligatorios. Y tienen que ver con zonas de protección hídrica que en este momento se vuelven prioritarios después de haber visto las inundaciones que ocurrieron en el 2010 y en el 2011. Ahí hay también un tema de zonas de riesgo. Entonces, el POT Norte, aunque es una decisión política, también está atravesado por un ajuste de tipo jurídico a los determinantes ambientales de superior jerarquía y a la concertación con la CAR. ¿Eso qué lleva? A replantear el suelo que se puede desarrollar, a redelimitar los planes parciales y a redefinir el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios, porque no tendría sentido autorizar los que sí, los suelos que no están dentro de estos determinantes, y simplemente afectar con una decisión de carácter ambiental los que sí tienen determinantes. Entonces, ante eso, pues la ciudad tiene que seguir con su proceso de crecimiento en densificación. La densificación no es una propuesta de esta administración. La propuesta de esta administración es la revitalización con vivienda de interés prioritario en el centro ampliado. Bogotá es una ciudad densa y en proceso de densificación bastante fuerte. El 70% de las nuevas construcciones que se hacen en Bogotá con licencia o sin licencia, porque la densificación más fuerte ocurre en los barrios populares de origen informal, se hace en densificación, no en expansión. Bogotá, y esa imagen que se ve ahí muestra las manchas más oscuras son las densidades más altas poblacionales o vivienda en Bogotá. Las densidades más altas de Bogotá están en los barrios populares de origen informal de las décadas anteriores, en las cuales la gente construye un segundo, un tercero y ya vamos en un cuarto piso. Y ha sido el colchón para la escasa producción formal de vivienda, tanto promovida por el sector estatal o realizada por el sector privado. Esa densificación además es una...
Yo puedo hablar, yo creo. Sí. El 58% de los hogares en los barrios de origen informal viven en alquiler. Tenemos a la mano, está en la práctica de la gente, alquileres muy altos, eso sí, muy alejados del centro y con un costo enorme en movilidad, tanto al tipo ambiental, tanto en la vida cotidiana de las personas. ¿Cuál es el suelo con potencial de edificabilidad en Bogotá? 2.360 hectáreas desarrollables en suelo urbano, no en expansión, 3.300 hectáreas con posibilidad de densificación. Y ahí está el centro ampliado. El centro ampliado va hasta la calle 80 y la 100, toma parte de la parte de Fontibón de la operación aeropuerto y llega hasta el 20 de julio para aprovechar también todas las transformaciones que están ocurriendo en esta zona a partir de la estación de Transmilenio. Entonces, estamos hablando de 11.000 hectáreas, 3.500 con posibilidad inmediata de densificación, porque son las que tienen remanente de alcantarillado. Por ejemplo, el centro expandido hoy en día ya no tiene remanente, casi se le está acabando el remanente de alcantarillado, porque la concentración de la empresa de acueducto en inversiones en expansión descuidó la ciudad. Y hoy en día la ciudad, que es densa, y eso es positivo, eso no es negativo, y que está en proceso de densificación, porque el tema es que la densificación ha sido tan desordenada como la expansión. Ha sido una densificación excluyente, una densificación desigual, una densificación que ha negado, cuando no ha expulsado, que los hogares de menores ingresos tengan un espacio mejor en la ciudad. Entonces, tenemos, vuelvo y les digo, 11.400, 3.500 de densificación inmediata, 6.000 con potencial de densificación, porque como nuestra ciudad ha ido aumentando en la modalidad de propiedad horizontal y edificios, sobre todo conjuntos, cada vez eso es más inflexible para las transformaciones, y necesitamos para las 70.000 viviendas, que es la meta de la vivienda de interés prioritario, 150 viviendas por hectárea bruta en promedio, 470 hectáreas. La meta total, pues no la meta, la previsión total es que en Bogotá, y ahí hay un error, se necesitan 220.000 viviendas en los 4 años de este gobierno. Se formarán 179.000 hogares y pensamos que se puede atender razonablemente el déficit 40.000 hogares del déficit cuantitativo, o sea que en total Bogotá necesita 1.400 hectáreas en estos 4 años. Y como les digo, el 70% ya está ocurriendo en densificación. Entonces tenemos, como les decía, 179.000 hogares nuevos y un déficit total de 256.000 viviendas, de las cuales 116.000 son déficit cuantitativo, y la idea nuestra es concentrarnos en estos 4 años en atender, si se puede más ideal, pero 40.000 de ese déficit cuantitativo, que básicamente es población en zonas de riesgo alto, no mitigable, no toda, pero digamos la prioridad, y que ha ido aumentando las condiciones de riesgo. Me habían dado solo 6 minutos, me he pasado, pero aquí está explicado, vamos a dejar la presentación, cómo se calculó el centro ampliado, cómo se llegó a la definición de centro ampliado. La idea es que cualquier persona tendría a 10 minutos de desplazamiento a una estación del sistema de transporte masivo y a una media hora a pie de centros de trabajos. El centro ampliado tiene 700.000, digamos, empleos hay en esa zona del centro ampliado. Y las propuestas, muy resumidas. En gestión del suelo, se va a, bueno, en el centro ampliado solo hay unas 7 hectáreas de propiedad fiscal, pública, municipal, que estamos hoy, debería estar en este momento en una mesa en la Secretaría General con todos los jurídicos para mirar cómo descentramos rápidamente el problema de que esos bienes puedan ser utilizados para vivienda de interés prioritario, para que puedan empezar lo más rápido posible en esas 107 hectáreas proyectos de vivienda de interés prioritario que construyan confianza tanto entre los promotores inmobiliarios, los inversionistas, como, y prioridad para nosotros, las familias que viven en el centro,
y para las cuales la renovación urbana, en su enfoque anterior, la ausencia de reglas claras, o se volvió un problema de inseguridad para el inversionista, de demoras enormes en los planes parciales, porque no hay en el marco del POD una regla clara qué se puede pedir, qué no se puede pedir, qué se hace, y para las familias la amenaza de expulsión, con la idea de expropiación a favor de terceros, bueno, todo eso. Nosotros queremos empezar a construir confianza de que es posible hacer buenos proyectos de vivienda de interés prioritaria en el centro ampliado, con muy buen urbanismo, parte del programa de jardines o atención a primera infancia, del programa de educación, obviamente, sin descuidar, porque revitalización también está en mejoramiento integral de barrios, es la realidad de nuestra ciudad y no la podemos dejar, pero parte del programa sea también, porque nunca se volvió a hacer inversión pública en el centro ampliado, porque la idea era que todo pasaba en la periferia, fuera en nuevo suelo o fuera remedialmente en los barrios populares. Entonces queremos empezar a construir confianza con eso. Hay 42 hectáreas, lotes de engorde en el centro ampliado, a las cuales se les va a establecer el desarrollo, la construcción prioritaria. Vamos a continuar avanzando de desarrollo prioritario del gobierno anterior a construcción prioritaria, aunque esos lotes son muy periféricos y quedaron muy pocos, y buena parte del suelo que nosotros tenemos aquí un suelo que se rige por licencias de urbanismo, y las licencias de urbanismo en Bogotá tienen más duración que el plan de ordenamiento territorial. Más rápido se reforma el plan que la vigencia de unas licencias de urbanismo. Entonces se le va a poner desarrollo prioritario a todo el suelo urbanizable dentro del perímetro urbano, adicional al que se le estableció en el anterior, pero con unos porcentajes obligatorios de vivienda de interés prioritario, no con el O va a desaparecer, con vivienda de interés prioritario a todo el suelo en Bogotá. Para dos temas: bajar precios del suelo. Si se empieza a movilizar, vamos a recoger todos los aprendizajes de los 4 años anteriores con respecto a la declaratoria de desarrollo prioritario para tratar de corregirlos y resolverlos. Si empieza a salir suelo en subastas rápidamente, pues el suelo retenido a la espera de mejores precios y de los usos más rentables de la ciudad, que es una lógica que existe, en Bogotá todavía queda suelo, es evidente que el suelo se va a acabar, tenemos límites naturales al crecimiento, estamos en subpáramo, el río y los cerros orientales, y todo el sistema de humedales y las nuevas condiciones de riesgo en el norte, pero aún tenemos suelo, solo que es un suelo que está retenido y que el propietario lo vende a $1 millón a 2 millones de pesos. Y cada vez pues se va a subir más, porque la escasez, insisto, no está construida solo por una decisión de política, sino por las condiciones naturales de la ciudad. Eso implica también pensar un tema regional, pero por ahora nosotros tenemos que dar prioridad a nuestra política intraurbana. Entonces, la idea es movilizar el suelo, porque el propietario tiene la libertad en un año de hacer los usos rentables que le interesan, pero como no hay demanda tanta para esos usos rentables, pues tendrá que empezar a bajar los precios o empezaremos a hacer subastas para usos combinados, para VIP y para usos rentables, porque cada suelo va a tener combinado. Esos son básicamente los instrumentos de gestión del suelo. A nivel de la política de vivienda, la política de vivienda es que sea el distrito el que asuma toda la carga de gestionar suelo para vivienda de interés prioritario. No se va a cambiar la modalidad de Metrovivienda vendiendo suelo. El suelo es público. Vamos a empezar con este poquito desafortunado que hay de propiedad pública. Después miraremos qué pasa con lo de desarrollo prioritario y toca empezar a hacer proyectos asociativos, tanto en las zonas industriales y de bodegas que se están transformando, como en zonas donde la vivienda se está deteriorando, los espacios urbanos se están deteriorando, para las que las personas aporten sus viviendas en proyectos asociativos y se les paga con unidades resultantes. El suelo será controlado por el distrito. Queremos hacer concursos para que el constructor trabaje en lo que hace un constructor. Somos capaces de hacer vivienda de interés prioritario con más área y con buena calidad, bajando costos, sin preocuparse por el suelo, sin preocuparse por comercialización, sin preocuparse por los tiempos de demora finales, sin preocuparse, porque la idea es crear en concurso con los subsidios nacionales, complementar los distritales, primero en oferta en el suelo, subsidio a la oferta en el suelo urbanizado y bien localizado, y arrendamientos con opción de compra. De manera que el constructor pueda tener el precio, después de reducir costos en sana competencia,
costos y calidad, y las familias decidan lo que ya pagan en alquiler muy alto, muy lejos, con ahorros en transporte, porque van a vivir mucho más cerca y mejor localizados, la familia decida en cuánto tiempo quiere ser propietario, o sea, cuánto está dispuesto a pagar mensualmente de renta o alquiler, y al final se hace propietario del suelo. Obviamente cada programa tiene detalles y todo, pero en líneas gruesas ese es. Como les digo, vamos a dejar la presentación para que ustedes vean todos los cálculos que hicimos para llegar al tema de la definición del centro ampliado, de la definición del suelo necesario y de los instrumentos. Muchas gracias.